que me trajo al Callao, cuando todo lo que había desde el aeropuerto hacia acá era desierto, una que otra chacra, una que otra casa, y el Callao era muy distinto a lo que es hoy. Vinimos aquí con dos propósitos. El primero, conocer el puerto. Era también una peregrinación a nuestra propia historia, porque en esta fortaleza se había librado una batalla muy importante en la historia de América, la batalla del 2 de mayo. Porque entre los defensores del 2 de mayo estuvo un patricio peruano que fue también uno de los padres de la nación cubana, Leoncio Prado, nacido en Huánuco. Leí con mucha emoción en el museo un pequeño cuadro de cristal donde estaban escritas sus últimas voluntades, y fue para mí un acto de recogimiento verlo. Recordé también que unido al 2 de mayo estaba la indeclinable solidaridad del pueblo del Perú, del pueblo del Callao y de Lima, con la naciente causa independentista de Cuba. En 1866, el general presidente Castilla había declarado la abolición de la esclavitud. Este acto fue muy importante. En Cuba estaría vigente 12 años más, hasta 1886. Entonces, lo que surgió de la voluntad de resistencia del pueblo peruano y de su solidaridad con la causa de Cuba, se expresó en el acto soberano del pueblo peruano, de su presidente, de reconocer el primero, la independencia de Cuba como un Estado soberano, y luego recibirse aquí en el Callao con la bandera cubana izada, la bandera insurgente de la República en armas, al primer embajador de Cuba o al primer ministro plenipotenciario de la revolución ante el gobierno del Perú, que era el notable intelectual don Enrique Piñeiro. El capitán le reservó aquella sorpresa, y cuando ya el Callao estuvo a la vista, colocó la bandera de Cuba como un símbolo de admiración y de respeto a nuestro pueblo. Dicho esto, vamos a hablar ahora de analogías y de diferencias entre una ciudad y la otra. ¿En qué se parecen ambas ciudades? Primero, son puertos que han tenido una enorme significación en la historia de nuestros países. El inmenso Perú, la pequeña Cuba, una isla, el Perú parte de un inmenso continente, y más aún que las dimensiones geográficas de la República actual, la vuestra, la dimensión cultural de la peruanidad, extendida por los antiguos prácticamente desde los confines del continente hasta el casi el extremo norte, tomando como única frontera el río Maule. Contaba ayer en la universidad, en el acto de investidura de la universidad, que lleva el nombre del ilustre intelectual y escritor Ricardo Palma, con emoción, como don Ricardo en La Habana, al escribir crónicas desde la ciudad y vivir en un hotel que vamos a ver hoy restaurado en la imagen, donde se había estrenado la novedad tecnológica del telégrafo, fue también un delicado amigo de Cuba, y cómo estableció relaciones intensas con la intelectualidad cubana. Para mí, el descubrimiento del Perú antiguo fue determinante, porque fue la primera nación raigal del continente que conocí. Solamente el este de Europa, por aquellos años, y solamente la isla española, Santo Domingo, y años más tarde, Haití. Era muy importante para mí porque en Santo Domingo están las bases del Tainato, quiere decir, los padres aborígenes del Caribe que bajaron por el río Amazonas hasta ese mar estupendo y azul en el cual están posadas las islas. Ese viaje fue reeditado por mi amigo, el viajero, notable geógrafo, etnólogo, espeleólogo y arqueólogo, doctor Antonio Núñez Jiménez, embajador de Cuba hace algunos años, cuya obra peruanística alcanza grandes y reconocidas dimensiones. El Perú fue comprender un poco el pasado de América. Teníamos que conocer ese pasado para poder sentir la verdadera dimensión de nuestra identidad.
Recientemente, lo recordaba ayer el arquitecto Villa del Toro, que habíamos estado juntos accidentalmente visitando la Mezquita de Córdoba, uno de los más excelsos monumentos de carácter universal en esa ciudad de España, mitad árabe, mitad cristiana. Y fue allí donde el guía nos reservó un misterio final para nosotros, americanos. Como dijo una vez el ilustre peruano, padre Vizcardo y Guzmán, los españoles americanos, nos mostró la tumba de Inca Garcilaso de la Vega. Está allí, a donde fue a reclamar sus derechos y a donde terminó su vida, pero su gloria no. Se extendía a ambos mundos y se representaba el nacimiento de una cultura que únicamente podrá salvarse, y me incluyo en esa definición, si aceptamos todas las fuentes que la han integrado y somos capaces de formar una sola nación cuyo mestizaje no nos avergüence. Se viene, como decía Martí, de madre valenciana y de padre valenciano y de madre canaria. Dice, pero cuando subimos juntos la cuesta del Calvario, nos dolió tanto la sangre de los Caracas de Pintado Penache como la de los manzanos de Ferre Armando. Éramos los hijos de un encuentro doloroso entre ambos mundos. Pero hoy, la obra de siglos logró hacer pervivir, no pasó así en Cuba, donde la cultura debió ser el fruto de una difícil unión sobre la huella extinta del indio. No quedaron voces articuladas en nuestro idioma, más que locaciones, más que toponimias. Por ejemplo, Cuba es un nombre arahuaco, y también Habana, y también Bayana, por ejemplo, son nombres Guanabacoa, Quimacoa, son nombres indígenas. Algunos dicen que con influencia de los guaraníes, que de alguna manera tenían voces similares. Pero ese indígena se extingue al peso de la conquista y de la humillación de las nuevas condiciones en que le tocó vivir. No hubo montañas a donde parar, no hubo sacrificios suficientes que realizar. Somos el resultado de una dolorosa unión y de un matrimonio imposible, nacido de la fuerza primero, de la pasión y del amor después. Si no es así, no entenderíamos por qué en el Perú surgió un Inca Garcilaso de la Vega o Garcilaso Inca de la Vega. No entenderíamos porque sería una balanza de opción. ¿Qué hacer? ¿Conservar la Colincacha que el terremoto puso a la luz pública, o el monasterio de Santo Domingo de Lima, donde está el primer santo negro del continente, San Martín de Porres, o donde floreció aquella criatura mística, pero al mismo tiempo de